Entonces, como les decía, la idea de este ejercicio es calcular la componente del campo eléctrico. Perdón, la componente en X del campo eléctrico. Bueno, me perdonarán ahí a veces la letra que yo, es que tengo una letra bonita. El campo eléctrico en el punto P. Listo. Entonces, básicamente, sí, el ejercicio lo que nos interesa es saber cuánto vale el campo eléctrico acá. Pero con la diferencia que este alambre ya no tiene una densidad lineal de carga constante. O sea que si acá voy contando cargas eléctricas, ya no está uniformemente distribuido, sino que puede que acá haya más carga, puede que acá haya menos. ¿Quién me va a decir qué cantidad de carga hay a lo largo del alambre? Esta función de acá. Esta función de acá me dice cómo cambia la densidad lineal. Entonces, yo quiero que piensen un momento en este ejercicio y me digan dónde se les ocurre que va a estar el campo eléctrico total. ¿Cómo así? Pues cuando vayamos sumando, si tomamos por ejemplo un diferencial de carga, a ver, yo les muestro. Sí, si tomamos un diferencial de carga en un punto arbitrario, un punto arbitrario es que quiere decir que yo puedo colocar el diferencial de carga, o sea, ese pedacito de carga en un punto arbitrario, y yo quiero calcular el campo en el punto acá. Así a primera vista, ¿dónde creen que va a terminar el campo eléctrico total? O sea, ¿qué dirección va a tener en este punto? Bueno, me faltó decirles que esto tiene una carga positiva. Esto tiene una carga más Q. Es una carga positiva y la densidad lineal va cambiando de esa forma con esa función, donde phi es el ángulo respecto al eje X. ¿Alguno me podría dar, pues, o decir qué se le ocurre, más o menos dónde va a estar el campo eléctrico? ¿Qué dirección? Sí, sí se entiende la pregunta, chicos. Irían dirigido a Z, ¿no? Listo, Sebastián, vamos a ver si por acá. Entonces, el compañero nos dice que el campo resultante va a estar acá. Entonces, si ustedes resolvieron este ejercicio, pues en gravitación, esto se va a cumplir solo cuando la distribución de carga de esto, o sea, del alambre, sea uniforme. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vayamos sumando estos diferenciales de campo, ¿sí? Esto va a ser un diferencial de campo que corresponde a este diferencial de carga. Entonces mira que a medida que vamos sumando, este vector se va a ir moviendo, ¿cierto? Se va a ir moviendo a medida que phi va cambiando. Entonces por aquí va a tomar otro valor. Por ejemplo, cuando llegue por aquí va a tomar este valor, ¿cierto? Pero si seguimos sumando, entonces por aquí también va a tomar un valor. Y lo que pasaba era que por la simetría del problema, miren que esta parte de acá, cuando era uniforme, se anulaba con esta parte de acá, o sea, las componentes del campo se anulaban. Asimismo, como esta parte en Y se iba a anular con las contribuciones de esta parte. Y finalmente nos daba
un vector resultante vertical. ¿Cierto? Entonces miren que lo interesante acá es que nosotros veamos la simetría del problema. Esto pasaba cuando lambda era uniforme. Entonces uno calculaba el campo en la dirección z y ya. Pero mira que acá no. Acá no, porque ya al estar la densidad variando de esta forma como la hace esta función, entonces ya no va a haber esa simetría. Y en estos problemas lo importante es que nosotros veamos qué componentes de campo se cancelan, qué simetría estamos estudiando y cómo simplificar el problema. Entonces pues uno qué hace, uno dice, bueno, si la densidad lineal está cambiando de esta forma, que es esta función, pues lo mínimo que yo tengo que saber es cómo es esa función, ¿cierto? Antes de empezar a aplicar la simetría. Me está diciendo, lambda 0 es una constante. Yo se las voy a dar al final. Bueno, de una vez, esta constante para este problema tiene un valor de 1 por 10 a la menos 9 coulomb por metro. Esto es carga por unidad de longitud. Pero es una constante. Lo que me interesa es esta función de acá. ¿Alguno recuerda cómo es esa función, esta función seno de phi medios? Sin miedo. Pues, o mejor, recuerda la función seno, pues la función normal, seno de phi. Entonces aquí tenemos phi y aquí tenemos la función seno de phi. La función seno de phi pues es la que nos han enseñado todos estos años en cálculo y es pues simplemente acá. Aquí tomo el valor de pi y aquí tomo el valor de 2pi. Bien. Y la función seno pues viene de esta forma. Y aquí pi. Entonces tomo su valor máximo en pi medios. Perdón, por acá. Este es el ángulo pi medios, o sea 90 grados. Y por acá tenemos 3 pi medios. Listo. Entonces miren que la función seno pues va variando entre 1 y menos 1. Y va tomando valores máximos en pi medios y en 3 pi medios. Listo. Sencillo. Pero ahora la función seno de phi medios tiene otro valor. Entonces si ustedes la meten en una graficadora, ¿qué vamos a tener? Aquí va a estar el punto pi. Por aquí 2pi. Entonces, realmente lo que va a pasar es que cuando nosotros dividimos el ángulo de la función entre 2, esto va a tomar un valor así. Se va a estirar esa montaña. Y aquí pues va a seguir la función. Entonces miren que acá lo fundamental es entender esta gráfica de acá. Aquí va a tomar el valor 1 y por acá, bueno, menos 1. Entonces, ¿cómo es esta función phi medios? ¿Quién me dice? Pues o sea, ¿qué característica tiene? Entre 0 y 2pi. ¿Es positiva, negativa? ¿Cómo es? Perdón, ¿me puedes repetir otra vez la pregunta, por favor? Sí, como que, mira esta función del seno de phi medios. ¿Qué forma tiene?
entre 0 y pi medios. ¿Qué podemos decir de esa función? La de abajo, Sí, positiva. la verdecita, la verde. Es positiva. Siempre es positiva, ¿cierto? Ujú. Y además, mira que entre 0 y pi, ¿qué le está pasando? Está creciendo, está Está disminuyendo, ¿qué le está creciendo. pasando? Está creciendo. Y entre pi y 2pi, ¿qué le ocurre? Estaba disminuyendo. Entonces, vean qué interesante. Vea todo lo que nos está diciendo el problema solo con esta ecuación de acá. Entonces físicamente, si este es el ángulo phi, o sea, este representa nuestro ángulo phi, nos está diciendo que, miren, la densidad es una constante multiplicada por esta función. Cuando arrancamos en phi igual 0, ¿cuánto vale la carga? ¿Cuánto vale la carga? La densidad de carga, perdón. ¿Cuánto vale lambda? 0. 0, sí. Pero aquí a medida que vamos aumentando, nos vamos moviendo por acá, miren que la función seno va aumentando. Va aumentando, va aumentando. O sea, que quiere decir que cada vez vamos a tener más carga. Vamos a dibujar más puntos porque está aumentando la carga. Sigue aumentando mucho más. Hasta que llega a este punto de acá. Este punto sería ¿cuál? Sería phi igual a, aquí esto es pi medios, aquí sería pi. O sea que aquí en este punto donde phi es igual a pi, vamos a tener la máxima cantidad de carga, la máxima densidad de carga. Acá en este punto de acá, o sea, esto va a ser máximo. ¿Por qué? Porque la función en este punto en pi toma su valor máximo. Y luego, ¿qué va a pasar? Pues sí, sigue siendo alta esa densidad, pero empieza a caer. Entonces empieza a decaer, va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo. Y aquí otra vez vuelve y se hace 0. Entonces, si nosotros pudiéramos representar esa carga, pase la página pues, vamos a graficar este eje de acá, X y Y. Vamos a hacer como una vista superior. Entonces tenemos aquí X. Tenemos este eje X y el eje Y. Entonces, si nosotros pudiéramos decir que la longitud, la longitud representa qué tanta carga hay, entonces esto sería como algo así. Entonces aquí no hay carga, no hay carga. Por acá. Como que no hay carga, no hay carga. Pero luego va a ir aumentando. A ver, yo les hago el dibujito. Perdón, que es que no soy tan bueno dibujando. Sería como algo así. Pues como por hacer una exageración. Entre más ancho, pues yo le estoy haciendo como una analogía que entre más ancho es como si tuviera más carga eléctrica. Y luego va disminuyendo y aquí va aumentando porque la función seno toma su valor máximo. Pues claro, aquí va a haber más carga y luego va disminuyendo. Pero pues obviamente esto es solo una analogía, como para que vean la simetría. Sí, sí la ven, sí es claro el dibujito. Aquí hay más carga que la que hay acá. Aquí es máxima, aquí es nula. Y aquí va aumentando. Entonces, ¿qué esperan? ¿O quién me dice ahora sí más o menos dónde va a estar la dirección del campo eléctrico? Ya empiezan a ver la simetría.
El eje Z sería como ese eje que está saliendo del tablero. Entonces mi pregunta es, viendo esta figura, ¿hacia dónde estaría el campo eléctrico? Supongo que hasta la parte de arriba de X. Siendo, pues si hacia abajo es menos X, sería entonces, perdón, si hacia abajo es X, hacia arriba sería menos X, porque hay más densidad de carga ahí. O sea, vos decís en esta dirección, así. O hacia No, arriba, al revés, al revés. al revés. Ok, bueno, primero uno mira qué tipo de carga es. Esto es una carga positiva. O sea que si es una carga positiva, las líneas salen del centro hacia afuera, ¿cierto? Las líneas siempre que sean positivas salen de la fuente radialmente hacia afuera. Entonces mira que en ese sentido, como lo No, hacia analizas, abajo. está saliendo primero hacia arriba, pues, pero mirando en esta vista superior, o sea, mirando la simetría en el plano XY, nosotros pensaríamos que, claro, el campo va a estar estirando hacia abajo. ¿Y por qué? Porque mira que esta parte de acá, con respecto a esta parte de acá, mira que son iguales. Es como si acá tuviéramos un espejo. Entonces, las contribuciones de carga de este lado, las contribuciones de campo eléctrico de acá, se van a anular con las contribuciones de campo eléctrico de este lado. Pero, mira que de este lado superior, ¿cierto? Ya no se refleja en este lado. En la parte de arriba vamos a tener mayor concentración de carga. Al haber mayor concentración de carga, las componentes de campo eléctrico le van a ganar a la parte de abajo. Entonces, mira qué interesante. Este problema que se veía como tan sencillo, resulta que al ver la función de carga, mira como uno puede ver la simetría y va a decir que la componente resultante, sin haber integrado y sin haber hecho pues todo el análisis, vamos a decir que está en la dirección X. Va a tener una componente en X. Ah, pero también va a haber una componente en la dirección ¿qué? Z. Sí, estamos de acuerdo. ¿O a alguien no le quedó claro? O sea, si resuelves todo cuando ya resolvamos la integral, ¿qué vamos a tener? Que el campo eléctrico va a estar en una componente en esta dirección Z, pero vamos a tener una componente en la dirección X. La componente en Y, ¿qué le va a pasar? Se va a anular por la simetría del problema. ¿Sí es eso claro, chicos? ¿O a alguno no le quedó muy claro? Qué pena, Porque compañero, yo tengo una pregunta. Respecto al campo en Z, no entendí por qué la contribución pues genera campo en Z. Ok, bueno. Sí, mira, en Z va a generar igual campo eléctrico porque mira que igual todas estas cargas son positivas. ¿Por qué? Porque la función es positiva entre 0 y 2pi. O sea que aquí va a haber carga positiva, aquí va a haber carga positiva, aquí va a haber carga positiva. Solo que va cambiando su densidad. Entonces mira que cuando uno hacía el ejercicio del anillo, claro, tú tenías un anillo, por ejemplo, de carga positiva, y uno calculaba el campo en el punto P por acá, a uno le daba una resultante con componente en la dirección únicamente en Z. Y esto era para un lambda constante, o sea, densidad constante. Mira que acá no. Acá va a haber una componente, ya no va a estar toda la componente en el eje Z, sino que se va a empezar a desplazar hacia el eje X debido a la simetría. Pero la componente en Z no se anula.
porque mira que este es como si lo estuviera empujando para allá. Esta parte de acá también empuja. O sea, al ser toda positiva, genera un campo que está saliendo, ¿cierto? Salen líneas de campo. Y en Z no se anulan. Sí, sí me hago entender. Sí, Sí te muchísimas quedó. gracias. Listo, Sebastián. Entonces, van a haber dos componentes. Dale al micro. Van a haber dos componentes X y Z. Pero yo voy a calcular solamente la componente en X. ¿Por qué? Porque es como la que es extraña en este problema, la que es diferente al problema anterior. Pues al problema de solo un anillo. Entonces, listo. Ya me entendieron la teoría. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Hola, hola. Hola, Daniel. Sí, contame. Hola, qué pena, es que no me estaba funcionando el micro, entonces por eso probé. De una pregunta, es decir, ¿por qué hacemos la intuición de que en X esa es la dirección del campo? ¿Por qué hacemos la intuición? De que Porque, esa es la dirección, es decir, yo entiendo lo de que se anulan en y pues y que arriba es obviamente más grande, pero ¿por qué el campo saldría en esa dirección? o sea, el campo va a tener dos direcciones. El campo va a tener una dirección en X Y sí, en Z yo comprendo, pero la y en pregunta es en Z. X, en la otra gráfica. Ah, listo. Entonces, mira que lo que pasa es que al haber más carga en la parte de arriba, ¿qué va a pasar? Es como si este lado del eje X para allá, o sea, este lado de acá, le estuviera ganando a este lado de acá. Entonces mira que es como que todas estas cargas generan un campo que va hacia nosotros, que va saliendo hacia acá. Pero estos son más poquitos, entonces ¿quién va a ganar la batalla? Los de allá, ¿cierto? Mira la simetría. Mira la simetría. Como arriba tenemos más carga, arriba tenemos mucho más carga que la que hay en la parte de abajo. Entonces las contribuciones que hace este van a ir para acá, algo así. Y las contribuciones que le hacen los de abajo va a ir como por acá, más pequeñita. Ok, ya entendí. Es decir, obviamente Sí, pues como la carga es positiva, salen pues hacia afuera, pero sí, no, ya entendí, ya entendí. Dale, muchas gracias, muy claro. ah, perfecto, sí. Sí, sí, es que por eso es que mira que uno tiene que ver cómo cambia la función. Uno tiene que ver cómo cambia la función y ya tenemos una intuición de que, claro, en la parte del fondo, o sea, en esta parte de acá va a haber más carga. Y por eso, al haber más carga que acá, le gana la componente en X. O sea, no se cancelan, sino gana la componente. Listo, ¿a todos les quedó claro eso, chicos? Esto es lo fundamental, porque si no... Ay, carajo. Bueno, esperen que yo ya volví un rayo, no, tremendo. Listo, bueno. Entonces ya que entendimos la simetría del problema, decimos que este diferencial de Q va a generar un diferencial de campo en este punto de acá, arbitrario. ¿Listo? ¿Y qué es lo siguiente que hago? Ah, bueno, pues defines que esta distancia, que es el radio del anillo, la vamos a llamar R mayúscula. R es el radio del anillo. Bien. Este es el radio del anillo. Listo. Aquí vamos a definir también otra distancia constante que es la distancia desde el origen al punto P. La vamos a llamar, llamémosla, como está en la dirección Z, pues llamémosla una distancia Z. De Z es constante, ¿cierto? Ustedes le dicen, hálleme el campo producido por este anillo a una distancia Z. Ah, listo, pues esa distancia es constante. Por acá vamos a llamar a R la distancia del diferencial
de carga al punto donde yo quiero calcular el campo. Listo, ¿qué nos falta? Ya tenemos todo listo. Ya tenemos todo listo porque vamos a plantear la ecuación del campo. Ah, bueno, otra cosita. Miren acá, que aquí se va a formar un ángulo, llamémoslo alfa, que va a ser este mismo ángulo alfa, por opuestos por el vértice. Y como les dije, ya conocemos la simetría, entonces a medida que yo sume todas esas diferenciales de carga, a mí me va a interesar solo la descomposición la componente en la dirección Z, o en la dirección X, perdón. Entonces este va a ser el diferencial de campo en X. Y esta componente de acá, que es la que ustedes van a hallar de tarea, es la componente en la dirección Z. Sí, entonces aplicando trigonometría, ¿cuál es el diferencial de campo en X? ¿Quién me dice? Según esa figura. El seno de alfa. Sería TE, ¿cierto? Que es esta diagonal, este principal, por el seno de alfa. Y esta es la componente que yo voy a calcular, DE por el seno de alfa. Ya, no me interesa calcular Z en este momento, porque el ejercicio nos pide es calcule la componente en la dirección X. Bien. Listo. Una última cosa que me faltó acá es, miren la figura de acá. Como esto tiene densidad lineal, esto va a ser, si tomamos un diferencial de carga, pues eso no va a cambiar la densidad, ¿cierto? Por un diferencial de longitud. Ah, bien. Listo. Entonces, el diferencial de carga será lambda por el diferencial de longitud. Listo, entonces este de Q que yo les estoy poniendo acá es este de Q de acá. Este de acá es este de acá. Esto va a ser lambda por dl. Ah, pero ¿quién es dl? dl es una pequeña longitud de arco, o sea, si todo este ángulo es phi, este pequeñito de acá lo vamos a llamar un d phi. Muy fácil, ¿no? Si esto es phi, pues esto al ser muy pequeñito lo llamamos un d phi. Y esta longitud de arco, como sabemos de geometría, esta longitud de L va a ser el radio por un ángulo de phi, por un pequeño diferencial de ángulo. Entonces, el diferencial de carga no va a ser más que lambda por dl, y dl es r de phi. Listo, muy bien. Bueno, ya, vamos a pasar a la siguiente página para unir todos estos ingredientes. Entonces, vamos a trazar por aquí esta vertical. Entonces yo digo, el diferencial de campo en la dirección X va a ser el diferencial de campo de por el seno de alfa. Ah, muy bien. Y de como es el producido por una carga puntual, como es el producido por una carga puntual, pues un DE va a producir un DQ. Me comí la constante eléctrica. Constante eléctrica DQ sobre la distancia donde quiero calcular, sobre la distancia del diferencial donde quiero calcular el campo. Y esa distancia la llamamos R, R minúscula. Ok, entonces este es el campo producido por una carga puntual. Por el seno de alfa.
Bien, pero ¿quién es el seno de alfa? El seno de alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y de la figura, ¿quién es el opuesto a alfa? Chicos, El radio. el radio R, ¿cierto? R mayúscula. Y la hipotenusa, la hipotenusa es R, R minúscula. tal que cumple que es z cuadrado más r cuadrado. ¿Por qué? Porque este ángulo de acá es recto. Si este ángulo es recto, usted no puede asumir eso y se tiró el problema. Listo. Pero en este caso sí, porque es un triángulo rectángulo. Entonces, dijimos que R, bueno, el opuesto al ángulo es R mayúscula y la hipotenusa es R cuadrado más Z cuadrado. Bien, excelente. Entonces ya nuestro campo en X, la componente del campo en X va a ser constante eléctrica sobre R cuadrado. Ok, por R sobre R cuadrado. No, esperen, yo me ordeno esto. Bueno, voy a juntarlo todo, pues. Bien, hasta ahí vamos, ¿cierto? Ya tengo que es seno de alfa. Y ahora, ¿quién es de Q? Este diferencial de Q, habíamos dicho de la figura que era, habíamos dicho que era lambda R de phi. O sea, la densidad de carga lineal R de phi, ¿cierto? Pero ¿quién era lambda? Lambda yo les dije que era la densidad que estaba cambiando con phi. Era lambda sub 0 por el seno de phi medios. Listo, entonces finalmente nuestro diferencial de Q, ¿cómo va a quedar? Va a ser lambda, que es todo esto, o sea, lambda sub 0, seno de phi medios, que multiplica AR de phi. Hasta ahí es claro, chicos. ¿Alguno tiene alguna duda para este diferencial de Q? Porque dijimos que ¿por qué de Q es lambda R de Y? De Q es lambda R de Y porque mira que el diferencial de carga que estamos tomando es este pedacito de arco. Y este pedacito de arco es un pedazo de longitud. ¿Que cuánto vale? El radio por el diferencial de ángulo. O sea, esta longitud. Recuerda que si tú tienes θ, este arco es el radio por esa longitud de arco. Acá es R de phi. Sí, sí te queda claro. Este es el diferencial de carga que estamos integrando, que vamos a ir sumando a lo largo de todo el anillo. Ok, gracias. Listo. Entonces de Q es lambda R de phi. Pero lambda era la función. R sub 0, seno de phi menos. Bien. Entonces ahora sí reemplacemos todo lo que conocemos. Vamos a decir que la componente, la diferencial de la componente en X es constante eléctrica, ¿cierto? Bien. De Q. Ah, pero de Q dijimos es todo esto. Entonces el lambda sub 0, R, seno de phi medios, de phi. Perfecto, ya reemplazamos todo en la parte superior. Abajo, ¿qué tenemos? R cuadrado. Ah, pero R cuadrado es R mayúscula más Z cuadrado
y ya, r cuadrado más z cuadrado. Y acá está este factor seno de alfa. Seno de alfa va a ser r sobre r cuadrado más z cuadrado a la 1/2. ¿Por qué? Porque es la raíz. Acuérdense que r es la raíz de, mejor dicho, la hipotenusa, esta de acá. Aquí me lo comí. Esta era la 1/2. Entonces, el diferencial de campo en X va a ser, aquí tenemos un R, con este R nos queda R cuadrado. Constante eléctrica, lambda sub 0, R cuadrado, seno de phi medios, de phi. Y acá R cuadrado más Z cuadrado a la 1 por 1/2 nos queda R cuadrado más Z cuadrado a la 3/2. Bien, hasta ahí todos vamos. ¿Sí me siguen todos? En la parte del campo de X, es decir, no cuando despejamos de Q ni seno de alfa, sino pues en constante por dq sobre R cuadrado. Es decir, ahí al reemplazar no tenía que quedar cuadrado también esa distancia. No, porque ya estaba en raíz, ¿cierto? Entonces se iba a la raíz, ¿cierto? Ok. Estás preguntando esta de acá, ¿cierto? Esta de acá. Es decir, no queda al cuadrado porque estaba en raíz, entonces se va a la raíz, ¿cierto? Exacto, sí, mira que r cuadrado es z cuadrado más r cuadrado. Y r solita, pues le sacamos la raíz. Sí, ok, gracias. Bien, bien. Entonces, miren, acá yo no le voy a poner aquí en la dirección y no. ¿Por qué? Porque yo ya estoy calculando directamente la componente en X. Entonces, sería una redundancia decir componente en X en la dirección Y. No. Ya sabemos que estamos solo en la componente en X. Listo, chicos. ¿Y ahora qué hacemos? Ya reemplazamos todo. ¿Qué hacemos ahora? Integrar. Muy bien, Jorge. Vamos a integrar respecto a nuestra variable phi. O sea, vamos a empezar a sumar este diferencial que tomamos, vamos a empezar a sumarlo. ¿Desde dónde? Desde phi igual 0. Vamos barriendo y barrimos toda la circunferencia porque en toda la circunferencia hay carga. Hasta 2pi. Ven qué interesante. Si me hubieran dicho la mitad de esa varilla, uy, entonces ahí el problema ya cambia, ¿cierto? Ya tengo que evaluar la simetría otra vez desde el comienzo, ver qué componentes se van a anular y calcular las componentes que no se anulan o la componente que me están pidiendo y ver esos límites de integración. Pues aquí, ¿desde dónde hay carga? Pues desde phi igual 0 hasta phi igual 2pi. ¿Y la constante de integración quién es? Phi. Porque todo lo vinimos a expresar en términos de phi. Miren, en la longitud de arco, r de phi, este es z cuadrado más r cuadrado. Bueno, lo que es constante, pues es constante, ya, eso no cambia. Z es constante, r es constante. Pero miren que esta r, que no sabíamos qué era, la expresamos en términos también de constantes. Que ya fácilmente integremos. A ver, yo verifico de Q, R de phi. Bien. Entonces, todo esto de acá es una constante. Vamos a llamarla M. Una constante M. Después la vamos a recuperar. Entonces va a ser esta M. Ok. Miren, R es una constante. Z es una constante. O sea que esto también sale de la integral. Entonces, mejor dicho. Llamemos
Llamemos, sí, llamemos a esto. Ay, espérate que tengo aquí una dudita. Lambda es lambda sub 0 en el fin medios. Bien, ustedes no han visto, no me comí nada. Uno tiene que estar muy cuidadoso. No me comí nada, ¿cierto? No. Bien. Listo. Entonces vamos a sacar todo lo que es constante. Lambda sub 0, r cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. ¿Integral de quién? Ahí se me fue el sistema. Carajo. Y ahora sí. Se me desorienta la tableta. Listo. Integral de seno de phi medios de phi. ¿Desde dónde? Dijimos desde phi igual 0 hasta phi igual a 2 pi. Ya, miren que la integral se resuelve muy sencillo. ¿Cuánto es la integral, chicos? Integral de seno de phi medio. ¿Cómo calculamos esa integral? Entonces, miren, ahora sí, esto de acá, todo esto es una constante que la voy a llamar m. Entonces, el campo va a ser esa constante por la integral de igual 0 a 2 pi de seno de phi medio. Entonces, muy fácil porque esta integral se resuelve como integral de seno de una constante por x de x. Esto es igual a 1 sobre a. ¿Y la integral del seno cuánto vale? Menos coseno. Menos coseno. Entonces hay un signo por acá sale menos coseno. Menos coseno de a por x. Esta pues es la fórmula general, donde a es una constante. Bien. Entonces llamemos a esta integral, la voy a llamar i. Entonces la integral i es la integral. Ay, qué horrible letra. Letra tan horrible. Desde phi igual 0 hasta 2 pi. La integral de seno de un medio de phi simplemente va a ser menos 2 coseno de phi medio, ¿cierto? Listo. Entre 0 y 2 pi. Bien, entonces miren que esa integral es sencilla. Esto nos queda, evaluamos en el límite superior, menos 2, que multiplica coseno de 2 pi sobre 2. Esperen, acá uno no se puede enredar con esto, sino voy a hacerlo despacio. Simplemente la función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior, pero menos da más. Más 2 coseno de, cuando phi vale 0, coseno de 0. Entonces miren cuánto nos da esto. Coseno de, aquí el 2 se va con el 2, coseno de pi, ¿cuánto vale? De la gráfica del coseno. Pi medios. Pi. Coseno de pi, ¿cuánto vale? Menos 1, ¿cierto? Entonces todo esto vale menos 1. Y coseno de 0, 1.
Entonces esta integral simplemente va a valer menos 2 por menos 1, 2, más 2 por 1, 2. O sea que toda esta integral vale 4. Es claro, chicos. Toda esa integral nos dio 4. 4 solitos. ¿Les quedó claro cómo es integral o alguno tiene duda? Recuerden que... Bueno, como nadie me dice nada, es que yo casi no reviso el chat. Positiva porque eso no. Ok. Sí. Bueno, chicos, entonces miren que esa integral todo nos dio 4. Entonces ya recuperando nuestro campo. Bueno, entonces como ya integramos, ya habíamos integrado acá, entonces esto nos da el campo. Ya finalmente el campo en la dirección X, ¿qué va a ser? Va a ser M. M, ¿pero qué era M? M era esa constante que llamamos constante eléctrica, lambda sub 0, R cuadrado sobre R cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios. R cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios. Listo. Por 4. O sea que da 4 veces esto. Entonces el campo eléctrico va a ser una componente en X más una componente en Z. Y la componente en X pues nos está dando este valor. ¿Qué les queda de tarea? Que hallen la componente en Z. Para que al final hallemos la componente resultante total E. ¿Cómo la ven, chicos? Entonces, Qué pena, como... ¿podría Sí, volver un momentico a la diapositiva pues anterior, a donde estaba anteriormente, para tomarle pantallazo? dale, Ahí, dale. gracias. Listo, chicos. Entonces, ¿alguno tiene una duda de cuánto nos dio? Pero yo entiendo pues que a ustedes en los parciales les piden calcular números. Y es importante que hagamos los cálculos. O sea, nosotros miren que hicimos el cálculo algebraico, pero a nosotros nos piden un número. Entonces vamos a hallar ese número. Entonces saquen la calculadora, por favor. Porque para este problema, este es el problema general. Para un anillo de radio R cualquiera y longitud densidad lineal tal, de una distancia z tal. Entonces, para este problema vamos a decir que z es igual a r. ¿Cómo así z igual a r? O sea que, en caso particular, que esta distancia que hay desde aquí hasta el punto P, vamos a decir que sea igual a la distancia que hay de 0 al radio del anillo. Ok, solo para este problema, pues, o sea, z puede valer cualquier cosa, pero en este caso vamos a llamarla igual a r. Y lambda sub 0 va a valer 1 por 10 a la menos 9 coulomb, o sea, carga, por metro. Esto es carga por unidad de longitud, ¿cierto? Es una densidad lineal. Y ya, calculemos pues, saquemos
Vamos a bolearle números a eso. Entonces, 4. ¿Cuánto vale la constante eléctrica? Alguien que me diga, por favor, cuánto vale la constante eléctrica. Constante eléctrica de Coulomb. Oh, 8.988 por 10 a la 9. ¿por 10 a la 9 qué? Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Newton por metro cuadrado. Coulomb cuadrado. Así está bien. Sí. Listo, perfecto. Ahora, lambda sub 0 vale 1 por 10 a la menos 9 Coulomb por metro. Bien. Y R, vamos a decir que R, ¿cuánto vale? Pues R, démosle un valor de ¿qué? De qué tan grande lo quieren hacer. Bueno, pongámosle de 2 metros. Que el radio vale 2 metros. Por decir cualquier cosa. Entonces R vale 2 metros al cuadrado. Radio anillo igual a 2 metros. Esta distancia aquí, pues, 2 metros. Y como dijimos que vamos a calcular el campo a una distancia también que está a 2 metros, entonces reemplacemos. 2 metros sobre R cuadrado, ¿cuánto es? 2 metros, ¿cierto? 2 metros al cuadrado más Z, pero Z dijimos que vale también 2 metros. 2 metros al cuadrado y esto a la 3 menos. Listo. ¿Cuánto les da esto, por favor? Mientras van sacando la calculadora y van haciendo estos cálculos, yo voy a hacer un análisis dimensional. ¿Qué unidades va a tener el campo? Recuerden que las unidades de campo eléctrico, bueno, yo me acuerdo de las de fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica es carga por campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, si despegamos del campo, el campo eléctrico es fuerza eléctrica sobre carga. ¿Y la fuerza tiene unidades de qué? De Newton. Newton. Y el Coulomb, perdón, y la carga, unidades de Coulomb. O sea que si este ejercicio lo hicimos bien o lo planteamos bien, nos tiene que dar unidades de qué? De Newton sobre Coulomb. Eso significa que al operar todas estas unidades, esto tiene que darnos Newton sobre Coulomb. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Bien. Por Coulomb por metro cuadrado. Todo esto sobre, aquí nos queda metro cuadrado más metro cuadrado, metro cuadrado. Ay, joder madre, aquí toca, bueno, toca rayarlo. Metro cuadrado a la 3 medios, ¿qué es? 7 medios. 6 medios, ¿cierto? 7. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Mira que acá, queda 4 más 3 sobre 2, o sea, 7 medios. 4 más 3. Al igual de denominadores, para que el 2 quede sobre... O sea, para que el 2 quede sobre otro 2, se multiplica por 2, o sea, queda 4 más 3, 7. ¿O yo estoy haciendo No. mal esto? Ah, no, mentira, espere, esto es una experiencia... ¿Qué? Estoy todo Mira. mal. Aquí estamos haciendo solo el cálculo de dimensiones. Ahí se multiplica, ¿cierto? O sea, los exponentes se multiplican. Cuando se suman, aquí m cuadrado más m cuadrado queda igual. Ujú.
porque tú estás sumando manzanas con manzanas, nos da manzana. Estoy sumando. Y ya al elevarlo a la 3 medios, mira que me queda como m al cuadrado, a la 3 medios, esto 2 por 3, 6. 6 medios, esto nos queda m a la 3. O sea que en el denominador vamos a tener unidades de metro a la 3. Sí, pues o sea, yo estoy haciendo solo el cálculo dimensional, no estoy haciendo cálculo numérico. Entonces, solo para ver si esto sí nos queda Newton sobre Coulomb. Aquí, ¿esto qué nos va a quedar? Mira que esto aquí queda un reguero, entonces voy a multiplicarlos del numerador, entonces nos quedaría Newton por metro a la 4 sobre Coulomb sobre metro sobre Coulomb cuadrado, solo en el numerador. Todo esto sobre metro a la 3. Entonces, nos va a quedar un metro de acá se va con un metro de abajo y nos queda Newton sobre Newton por metro a la 3, perdón. Newton por metro a la 3. Y Coulomb sobre Coulomb se va 1 y queda abajo Coulomb solito. Todo eso sobre metro al cuadrado. Sobre metro a la 3, perdón. Ah, listo. Y mira que esto sí da Newton sobre Coulomb. Conclusión, al hacer toda esta división, mira que nos da Newton sobre Coulomb, o sea que tiene unidades de campo eléctrico, entonces ya está correcto. ¿Alguno ya calculó el valor? ¿Cuánto le dio? 6.35. Nos dio 6.35. Solito así. No, pues lo aproximé, da un decimal más largo. Da Listo. 6.3498. 6.35 Newton sobre Coulomb, que va a ser la proyección de esta componente en la dirección X. O sea que cuando calculemos este campo, miren, yo trazo una paralela acá en X. Esta paralela es el eje X. Una paralela al eje X. Y ahora, la componente va a ser la proyección de este vector acá, o sea, va a ser más o menos esta es la componente que yo acabo de calcular. Componente E sub X. Y ya, a ustedes les queda de tarea que por favor me calculen esta componente en Z. Listo, chicos. Esa componente tiene este valor en Newton sobre Coulomb. ¿Alguna pregunta? O ya empezamos con ley de Gauss. Nos quedan 50 minutos. ¿Por qué Z es igual a 8? ¿Por qué Z es igual a qué? Perdón. Al radio. Ah, no, porque simplemente quisimos hacer un problema en que Z era igual al radio. ¿Me entiendes? Pero pues obviamente tú le pudiste haber dado cualquier valor. Por ejemplo, 50 metros, 100 metros. En el infinito, ¿qué pasará? ¿Qué pasará cuando Z tiende a infinito? El campo tiende a cero, ¿cierto? Solo fue porque, es que yo no les mostré el problema, pero bueno, básicamente el problema era, me decía, calcule el campo de una esfera de radio R, calcula el campo a una distancia Z tal que Z es igual a R. O sea que esta distancia de aquí a acá es la misma distancia de aquí a acá. Pero pues Z le pudiste dar cualquier valor. En este caso específico leímos el valor del radio. Sí, sí te queda más claro. Sí, sí, sí. Chévere. Ejemplo. Ya, si quieren hallar el potencial, por ejemplo, podrían decir que el potencial, ustedes dicen, el campo es igual a menos el gradiente del potencial. Entonces, sería
el gradiente sería la derivada con respecto a x, respecto a y, derivada respecto a x en la dirección y, más derivada con respecto a y en la dirección j, más la derivada con respecto a z en la dirección k. Este operador actuando sobre una función b, ok, en este caso la función depende de lo que tú quieras, pues. Ahora dicho, esta es la forma general. Si ustedes quieren hallar el campo en el punto P, el potencial en el punto P sería menos la derivada con respecto a Z del potencial que depende de Z. Listo, entonces ya si uno quiere hallar el potencial, esto nos quedaría que el potencial que depende de Z va a ser menos el campo eléctrico por dz. Entonces integran. Si quieren hallar el potencial, integramos el campo. Integramos esta expresión. Pero pues esto es una constante. Ah, no, mentiras, esta es la que hay que integrar. Esta de acá, esta de acá. Ya. Bueno, eso es por si les preguntan hallar el potencial. Ah, bueno, entonces. Aunque a mí en lo personal es más fácil hallar primero el potencial y derivarlo para hallar el campo eléctrico. Bueno, chicos, entonces espero que les hayan como aclarado algunas duditas respecto a eso. Ahora vamos a hablar de lo que es la ley de Gauss. Listo, chicos, entonces ley de Gauss. Vamos a hacer un rápido ver el concepto y hacer un ejercicio de ley de Gauss. Entonces recuerden que para que usemos la ley de Gauss tenemos que garantizar que el campo eléctrico es constante en la superficie. El campo eléctrico debe ser constante en la superficie. Tiene que ser paralelo al diferencial de superficie. Perdón, esto es igual, paralelo. O también tiene que ser antiparalelo, o sea, tienen que ser paralelos, dirección paralela. Ok, y ¿qué más? Tiene que haber una simetría. Básicamente, la ley de Gauss nos dice que si tenemos una carga Q, ¿cierto? Esta carga Q va a generar líneas de campo que salen, si es positiva, entran si es negativa, y lo que nosotros vamos a trazar es una superficie gaussiana. Entonces, en este caso, como es una esfera, un punto, lo que lo va a encerrar va a ser una esfera, que es una superficie cerrada. Superficie cerrada. Ok, entonces esa superficie va a tener un diferencial que lo vamos a llamar ¿cómo lo llaman ustedes? Un diferencial de área, un diferencial de superficie. Entonces, vea, lo que yo les digo es que acá el diferencial tiene que ser paralelo o antiparalelo al vector de campo eléctrico. Aquí el campo sale radialmente y el diferencial también sale paralelo. Entonces puedo aplicar ley de Gauss. Y la ley de Gauss nos dice simplemente que el flujo eléctrico que pasa a través de una superficie cerrada es igual a la carga neta encerrada sobre la permitividad eléctrica del vacío. Esta es la famosa ley de Gauss. ¿Qué nos dice? Si conoces el flujo, cuántas líneas de campo están pasando por esta área, puedes saber el campo eléctrico en ese punto. Conociendo que cuánta carga estás encerrando. Muy sencillo. Pero entonces tiene que haber una simetría. La ley de Gauss
Vamos a trabajar la simetría cilíndrica, perdón, esférica. Esférica. Y para eso vamos a hacer un ejercicio que tengo por aquí. Ya. Entonces este ejercicio lo tomé pues de un profesor que me lo pasó. No sé si algunos ya lo han visto. Ya han visto este ejercicio. Entonces nos dice, una coraza esférica conductora pequeña de radio interior A y radio exterior B es concéntrica respecto a otra coraza conductora esférica más grande. Listo. La coraza interior tiene una carga total de 2Q, mientras que la exterior tiene una carga 4Q. O sea, esta de acá tiene 2Q y esta de acá tiene más 4Q. Entonces, miren la sutileza del problema. Miren que aquí nos van dando pistas importantísimas. Primero, conductora, ¿sí o qué? Si es conductora, quiere decir que esto posiblemente es un metal. Me pueden haber dicho una coraza metálica, una esfera metálica, ya implícitamente me están diciendo que es conductora. ¿Por qué? Porque recordemos que si es un metal, la carga se va a acumular ¿en dónde? En la superficie. En la superficie. Entonces, si tenemos una esfera, la carga se va a acumular en la superficie de esa esfera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, no les voy a explicar, esto tiene física del estado sólido, pero la carga se acumula en la superficie. Créanme hasta ahí. Si fuera una esfera aislante, ¿qué ocurre? Que la carga ya se distribuye dentro del campo, dentro del material. Ok, pero si es metálica en la superficie. Ambas son una coraza esférica conductora, listo, es concéntrica respecto a otra coraza conductora, o sea, las dos son conductoras, y las pues, dos conductoras, y nos dan su geometría, y nos piden calcular el campo eléctrico, magnitud y dirección en términos de Q en distintas regiones. Nos piden allá el campo eléctrico en una región acá, para R menor que A, en otra región dentro de la esfera, dentro de la primera esfera conductora, y en otra región por acá, y otra por acá, y otra afuera. Mejor dicho, vamos a calcular el campo eléctrico en todas las regiones. Acá, 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 acá y acá. R menor que A, ¿cierto? Esto es A. Entonces R menor que A, R entre A y B, o sea, acá. R entre C y B. Entre C y B, ¿dónde está? Carajo, acá. En este punto, luego entre C y D. Entre C y D. Y por último, por fuera, vamos allá del campo eléctrico en esas 4 regiones. ¿Cómo? Aplicando la ley de Gauss. Listo. Entonces, importantísimo, chicos. Importantísimo este concepto. Entonces es esférica y es un conductora. Si es conductora, la carga en la superficie. Listo. Bien. Entonces vamos aquí a dibujarlo rapidito. Vamos a dibujar la primera coraza. Aquí. Pin.
Listo, esta es la primera colada. Hagan de cuenta pues que listo, por esta esferita, bien. Y acá concéntrica vamos a dibujar otra más grande. Por acá. Y vamos a dibujarle el radio mayor. Listo. Entonces miren, para que me entiendan. La primera carga, usted pues a esto le conecta una batería, ¿cierto? Le conectamos una batería de tal forma en que fluyeron electrones y al final esto quedó con una carga 2Q. Esta de acá quedó con una carga más 2Q y esta de afuera tiene una carga total de 4Q. O sea que tiene que exceso o déficit de electrones. Y quedó carga positiva fue porque les arrancamos electrones. Entonces, 2Q y 4Q. Bien. Vamos a colocar el origen acá en el centro. Y a esta distancia vamos a llamarla. Esta distancia la llaman A. A esta distancia la llamamos B. A esta distancia la vamos a llamar C. Y a esta última distancia la vamos a llamar D. D de dedo. Listo. Entonces la pregunta que nos hacen es ¿cuánto vale el campo? Primero, la primera región, R menor que A. Uh-huh. Sí. Bien. Entonces nos van a pedir hallar el campo primero. ¿Cuánto vale el campo? Tal que R, que va a ser el radio de nuestra superficie gaussiana, va a ser menor que A. Listo. ¿Cuánto vale ese campo ahí, chicos? En R menor que A. Vale 0, ¿Por qué, Estefanía? ¿Por qué vale 0? porque no hay cargas y como no hay cargas no hay campo. Muy bien. Entonces, mira, vamos a dibujar nuestra primera superficie gaussiana. Una distancia R, tal que R es menor que A. Y como tenemos la ley de Gauss, el campo eléctrico, punto diferencial de superficie, es igual a la carga neta encerrada sobre epsilon 0. Entonces, como la compañera nos dice, mira, es que acá yo no estoy encerrando ninguna carga. Entonces, si carga encerrada es igual a 0, el campo eléctrico es 0. Ven. La ley de Gauss nos simplifica mucho las integrales de lo horribles que uno tenía que hacer con coordenadas polares y bueno, simplemente traces gaussianas y miremos cuánto nos da el campo en esa superficie gaussiana. Listo, entonces para R menor que A decimos que el campo es 0. Listo, ahora vamos a la segunda región. Para R
ese R ahora va a ser mayor que A. Entonces, R mayor que A, ¿cierto? Estamos más arriba de A, pero menor que B. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el campo ahí? También cero. Entonces, también. ¿Por qué? Porque Porque como es conductora, todas las cargas están en B, pues en la superficie. Perfecto. Entonces, trazamos la gaussiana. Y la pregunta es, antes que respondamos eso, mi pregunta es, ¿estamos encerrando carga ahí? Dime, John, dime. Bueno, tenemos donde usted puso 2Q y 4Q, esas son las cargas, ¿cierto? En ese círculo Ujú. rojo y el círculo azul. Exacto, esa es la de toda esa esfera, de todo esa coraza. O sea, esa es la carga neta, mira. Todo esto está a una distancia de 2Q, va a una carga 2Q. Y esta de afuera, toda esta tiene 4Q. Ok, Pues yo diría que sí, hay una parte que está encerrando. entonces ahí como que Está se como en el confunde un medio poco. de esa distribución de carga, aunque no sé si en esa partecita, porque todas sus dice que todas sean para la superficie. Entonces, no, yo diría que no, porque si todas están en la superficie, pues no llega donde está la carga. Ujú. Y yo te pregunto, ¿cuántas superficies tiene una esfera hueca o una coraza esférica? ¿Cuántas superficies tiene? Sí, sí me Sí, entendieron la pregunta. la interior, entonces, sí, porque tenemos la superficie más interior, la del círculo pequeñito, y la donde usted puso el 2Q. Entonces, tal vez por esa parte sí. Están cerrando la del círculo pequeñito, rojo. Ujú. Entonces uno aquí se confunde un poquito, ¿cierto? Porque uno dice, ah, bueno, es que mira, yo tengo que ver cuánta carga encierra. Hay una parte que nos está diciendo que el campo eléctrico en un conductor, dentro de un conductor, es cero. Ok, pero ¿de dónde sale eso? Eso sale porque, mira que si esta es conductora, miren esta esfera maciza. Entonces tú dices, ah, listo, pues yo trazo una superficie gaussiana, estoy dentro del conductor y yo digo, trazo una superficie gaussiana. ¿Y qué pasa? Como esto es una esfera conductora, entonces todas las cargas se van a acumular en la superficie. Digamos que está cargada positivamente. Positivamente. Listo, entonces tú dices, ah, bueno, mira, en este caso, pues yo no estoy encerrando nada de carga eléctrica. Entonces tú dices, ah, dentro del campo es igual a cero. ¿Por qué? Porque la carga neta encerrada es igual a cero. Ah, pero si ahora yo no tengo una esfera totalmente sólida, sino que tengo, por decirlo así, un cascarón. Entonces la pregunta es, ¿será que cuántas superficies tengo aquí? ¿Cuántas superficies tiene ese cascarón? Dos, no. Dos. Tiene dos, ¿cierto? Una superficie externa y una superficie interna. Ok, entonces si por ejemplo yo digo que esta carga tiene en total más 4 coulombs,
más 4Q, pongámosle, más 4Q. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Puede que, sí, tal vez en la superficie haya 2Q, ¿cierto? Y dentro de acá va a haber otra carga 2Q, ¿cierto? Tal que yo al sumar toda la carga neta esté una carga 4Q. Ah, no, mentira, chicos, esperen. Lo que va a pasar es que se van a acumular cargas positivas y cargas negativas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en esta carga más 6Q y en esta voy a tener cargas acumuladas negativamente, esta va a ser menos 2Q. Si tú sumas la carga neta total de la esfera, entonces nos daría 6 menos 2, nos daría 4Q la carga neta. Ok, pero, claro, cuando nosotros nos paramos aquí dentro del conductor, ¿qué va a ocurrir? Ustedes dicen, listo, sí, estoy encerrando una carga. Bien. Y esa carga estaría generando un campo eléctrico que estaría como de alguna manera entrando. Pero las cargas de afuera también estarían generando un campo eléctrico hacia afuera. Y si no, realmente el campo eléctrico dentro de la esfera es nulo. Entonces vamos a sacar una conclusión. El campo eléctrico dentro de cualquier conductor es cero. Listo. Entonces simplemente, como nos había dicho la compañera, el campo eléctrico es cero. Por la razón, no miremos ahí la carga encerrada, sino miremos es que estamos dentro de un conductor eléctrico. Y dentro de un conductor eléctrico, pues pasa eso. Entonces, para la región A, entre R y B, el campo eléctrico va a valer 0. Ok, esperen, sí. Sí. Ahora sí, vamos a ver la región 3. Vamos a ver la región 3. Ya vamos en la región... Estamos en la región 2, listo, vamos a pasar a la región 3. O sea, vamos a borrar esta superficie gaussiana. Vamos a trazar esa superficie ahora en esta región. Listo. Miremos esta, para que aclaremos pues esas dudas. ¿Qué conceptos son? Por eso es que los conceptos son como tan buenos. Tenerlos claros. A ver, esta va a ser ahora nuestra superficie gaussiana. Y estamos en la región en la que estamos. R está entre ¿quién? Entre B y D. Región perdón. Esperen. Esto es A, esto es B. Entre B y D. B y C, perdón. Entre B y C. Disculpen. R entre B y C. La región 3. ¿Cuánto vale el campo eléctrico? Listo. Entonces tú dices, el flujo eléctrico, ¿cierto? A través de esa superficie va a ser igual a la carga neta encerrada sobre epsilon 0. Bien. Entonces, el flujo eléctrico, punto ds, es igual a cuánta carga estamos encerrando en la región entre B y C. O sea, entre este punto de acá y este punto de acá. ¿Cuánta carga estamos encerrando?
chicos? Dos Q. 2Q, ¿cierto? Entonces eso va a ser 2Q sobre la permitividad eléctrica. Bien. Entonces miremos que el campo eléctrico producto punto ds, uno lo puede representar como la magnitud de E por la magnitud de S por el coseno del ángulo. Y como ambos son paralelos, miren, este está saliendo, aquí colocamos el diferencial de superficie, aquí, de S. Y como el campo eléctrico también sale, entonces tenemos que punto de S es el coseno del ángulo, coseno de 0 vale 1, entonces nos queda el flujo eléctrico de ds igual a 2Q sobre epsilon 0. Bien. Entonces miren por qué decimos que tiene que ser constante. Tenemos que trazar una superficie tal que el campo sea constante, porque si no, yo no voy a poder sacar este campo eléctrico. No voy a poder sacarlo de la integral. Pero en este caso, como E es constante a lo largo de toda la superficie, entonces sale de la integral. Esto es constante para la superficie. Entonces nos queda E integral cerrada de esta superficie, de S, igual a 2Q sobre epsilon 0. Listo, pero este diferencial es un pequeño diferencial acá que lo vamos a integrar a lo largo de toda el área, entonces nos va a dar el área de la esfera. ¿Y cuánto vale? 4pi r cuadrado. ¿Cierto? El área de toda esa superficie gaussiana igual a 2Q de epsilon 0. Entonces finalmente el campo eléctrico va a ser 2Q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado. Entonces esto es lo mismo que tener 2Q sobre 2Q, 1 sobre 4pi epsilon 0 es la constante eléctrica sobre r cuadrado. O sea que el campo eléctrico toma este valor, 2Q, constante eléctrica. Listo. Estábamos en esa región y por último vamos a ver la última región. Ah, perdón, la penúltima región, por acá. Bien. Listo. ¿Cuánta carga ahora estamos encerrando? Estaríamos encerrando esta 2Q, ¿cierto? 2Q, y estaríamos encerrando una parte de acá. Bien, pero dijimos que mira, sin importar qué carga que esté encerrando, al estar yo dentro de un conductor eléctrico, el campo eléctrico vale 0. ¿Lo ven? Entonces, eso es importantísimo, porque uno tiende a confundirse acá. Sí, la superficie gaussiana está encerrando 2Q y está encerrando una parte de la carga negativa que tiene este conductor acumulada en la superficie. Pero ocurre que siempre dentro de un conductor el campo eléctrico es 0. Sin importar que estés encerrando más carga. Es algo curioso. ¿Qué opinan ustedes? Qué pena, ¿me Chicos. podría repetir esa parte si eres tan amable? Entonces mira, acá entra la gran confusión, que acá tiende uno como a confundirse un poco, porque uno dice, bueno, mira, ¿cuánto vale el campo para esta región en la que R está entre C y D? ¿Cuánto valdría el campo eléctrico? Yo quiero que piensen
un momento y digan, bueno, estoy encerrando carga, es la pregunta que uno hace para calcular el campo eléctrico. ¿Estoy encerrando carga? Sí. Mira, estoy encerrando a 2Q y estoy encerrando parte de carga de esta que se acumula en la superficie. Pero hay otra ley que me dice que el campo eléctrico dentro de un conductor es cero. Entonces, ¿cuál aplicamos? Mira que como que se estarían contradiciendo. ¿Ok? ¿Qué pasa ahí? Hay algo como que a uno le queda una espinita, ¿cierto? ¿Quién diría? Vamos a hacer una votación. Por favor, pongan en el chat. ¿Quién dice cuánto vale el campo eléctrico en la región C y D? Y las respuestas es que les voy a dar. El campo eléctrico vale cero o el campo eléctrico vale diferente de cero. ¿Qué dicen ustedes? A ver, yo miro el chat. Sebastián dice 0, Jenny dice 2Q. ¿Qué dicen los otros estudiantes? A ver, yo sigo revisando. 0. Sebastián dice 0. Sebastián Morales 0. Daniel dice 2Q. Ay, pues madre. Tenemos polarizadas las respuestas. Tomás dice que diferente de 0. Bueno, chicos, esperen a ver. Que ya me confundí. Bueno, entonces, a la respuesta que teníamos, que dijimos votaciones, la respuesta correcta es que el campo eléctrico vale 0. ¿Por qué? Porque primero vamos a aplicar la ley de que cualquier conductor, esto es como una ley, pues, conductor eléctrico, el campo dentro de su interior es 0. Ojo, no se me vayan a confundir que porque yo dije que acá estoy encerrando carga. No. Esta condición que yo les estoy diciendo es porque realmente va a pasar algo dentro del material y es que el campo eléctrico se va a anular debido a unas construcciones internas. Pero sin importar que acá estemos encerrando esta de 2Q, el campo eléctrico va a ser 0 dentro del material eléctrico. Ya sería diferente donde fuera una esfera, esto fuera aislante. Ok. Entonces para esa región el campo eléctrico es 0. Igual yo quiero que piensen, no se, pues no traguen entero en todo, sino que, listo, ¿por qué esto? ¿Por qué me dices que el campo eléctrico siempre es 0 dentro de un conductor? Entonces por el momento tomen lo que va a ser así, pero la idea es que también se cuestionen y busquemos. Y ya, finalmente vamos a decir que en la región para R mayor que D, pues la carga neta encerrada, ¿quién es? Va a ser la carga de 2Q más la carga de 4Q. O sea que finalmente la carga encerrada será 6Q y el flujo eléctrico a través del campo de S va a ser 6Q sobre epsilon 0. Entonces el campo eléctrico va a ser, bueno, aquí el campo eléctrico por 4pi r cuadrado igual a 6Q sobre epsilon 0. ¿En dónde estamos? Por fuera del conductor, en la región R mayor que D. Va a ser la carga neta total. ¿Cuál va a ser? Esta suma de esta 2Q más esta 4Q que nos da 6Q y el campo eléctrico toma este valor. ¿Pero por qué? Porque estamos fuera del conductor. Lo que sí va a ser diferente dentro del conductor es la carga. Ojo, aquí vamos a tener carga en esta superficie interna y vamos a tener carga en superficie externa, diferente de 0. Tal que al sumar esta distribución de carga en la superficie externa y la interna nos da una carga neta, 4Q. Pero el campo eléctrico ahí es 0. Listo chicos, igual espero pues, que les haya como servido, les haya generado también algunas preguntas que no se habían hecho antes. Y
Y bueno, chicos, es con todo gusto.